Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Leemos la palabra de Dios, la cual dice así. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando a quién y en qué tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administran las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias a ti por habernos permitido reunirnos una vez más en este lugar. Gracias por habernos sostenido, guardado, por haber cuidado de nosotros durante toda una semana, con el fin de que estemos acá congregados. No todos están, pero aquí estamos nosotros, Señor, y queremos agradecerte por ello. Pero también pedirte, en conformidad a tu voluntad, que la palabra que hoy sea predicada cumpla su propósito santo, glorioso, bueno en nuestras almas. Que la razón por la cual estamos hoy acá, oh Dios, sea consumada y perfeccionada en nuestras vidas, para la gloria y la honra de tu nombre, para que Cristo sea exaltado en nuestras vidas como lo más glorioso, como lo más hermoso, para que nuestro gozo, para que nuestra paz, nuestra plenitud esté plenamente y completamente en ti, a pesar de las dificultades y adversidades que enfrentamos. Te lo pedimos, oh Dios, te lo imploramos, que como dice este texto, que tu Espíritu Santo sea el que opere en la predicación para la santificación de tus hijos y para la salvación de los perdidos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro precioso y amado Jesús. Amén y amén. Amén. Diré algo para lo cual no es necesario ser profeta. Y ojo, nosotros no creemos en el ministerio profético. De hecho, sabemos muy bien por medio de la Escritura que el último profeta fue Juan el Bautista. Sin embargo, te puedo decir algo de lo cual estoy seguro que te aconteció. Esta semana que pasó, sufriste, enfrentaste dificultades y lidiaste con situaciones que te generaron mucho dolor y angustia. ¿Es así, cierto? Sí, es así. Claro que sí. Porque en este mundo quebrantado todos sufrimos. En menor medida algunos, otros en mayor medida. Pero todos sufrimos. Esto es lo que hace que esta vida sea tan difícil. Incluso hasta el punto en el cual algunos de nosotros en algún momento hemos dicho, ya no quiero vivir. O decimos algo así como que, Señor, llévame. No, es la forma cristiana de decir que ya no queremos vivir. Señor, llévame. A veces le perdemos sentido a la vida. Decimos, pero ¿para qué vivir? ¿Para qué continuar? O, si no estamos en ese estado, estamos en el estado contrario, y es el de buscar mucho ruido. Buscar actividades, buscar en qué ocuparnos. Solo con el fin de acallar, de silenciar ese ruido agonizante de nuestras almas. Seguramente tú eres uno de ellos. Pero sabes, te tengo una buena noticia. Y es la siguiente. El sufrimiento
el dolor y las pruebas no son el final. No son el final. Por lo que nosotros, incluso en una vida como esa, en donde sufrimos, padecimos dificultades, donde nos enfermamos, donde perdemos a personas, seres queridos, amados, donde hay tanto dolor, podemos nosotros gozarnos. Podemos gozarnos y, como algunos dicen, danzar en el desierto. Podemos tener una vida plena, una vida satisfecha. Y tú seguramente piensas y dices, ¿y cómo haces eso? ¿Cómo se logra eso? Si todavía ahí están mis problemas, mis dificultades, todavía están ahí. Y seguramente tú eres uno de aquellos que te has acercado a Dios y le has dicho, Señor, por favor, quita de mí esto. Señor, acaba con este sufrimiento. Señor, acaba con esta dificultad. Pero hermano, amigo, a la luz de este texto, te puedo decir cómo podemos vivir una vida plena, una vida satisfecha, una vida llena de gozo a pesar de las dificultades. Y la forma en la cual podemos lograrlo, y lo podemos hacer, y debemos hacerlo, sobre todo si eres cristiano, es mirando a Cristo. Es contemplando a Cristo, es colocando tu mirada en Jesús. Por esta razón, el argumento que estaré desarrollando en esta mañana tarde es el siguiente. Solo cuando miramos a Cristo, escucha bien, solo cuando miramos a Cristo, nuestras almas experimentan gozo. Cuando miramos a Cristo, nuestras almas experimentan gozo. Solamente cuando miramos a Cristo. Y algo que el texto nos muestra es el privilegio, el gozo que tenemos nosotros ahora en el presente para poder ver y contemplar la gloria de Jesús. La gloria de Dios por medio de la faz de Cristo. Y esto lo vemos de la siguiente forma. El primer punto es ellos quieren ver. Sí, vamos a hablar en este punto de personas que querían ver a Jesús, que querían conocer quién era, en qué tiempo, pero que no se les fue dado. Y el segundo punto, que sería del versículo 12, porque el primero es del 10 al 11, el segundo punto es nosotros podemos ver. Versículo 12. Nosotros podemos ver. Primer punto, ellos querían ver. Segundo, nosotros podemos ver. Así que, hermanos, vayamos a nuestro primer punto. Ellos querían ver. Luego del apóstol Pedro decir que el sufrimiento, que los padecimientos no son el final, o que no son algo extraño en la vida cristiana, sino que más bien Pedro dice, si es necesario, providencialmente, soberanamente, las aflicciones, ellas vendrán, pero ellas no nos roban algo, no nos quitan algo, más bien nos perfeccionan. Y esto lo dice hablando de una palabra que es muy importante para Pedro, la palabra salvación. Salvación. Y es interesante ver que la palabra salvación, la forma como Pedro la entiende, no es solamente salvo del infierno, algo que ya pasó, sino que fuimos salvados, somos salvados hoy y que seremos salvados. Que la salvación es una obra completa y que ella va del momento en el cual fuimos llamados eficazmente y regenerados hasta el momento en el cual estaremos ante la mismísima presencia de Cristo. Ante esto, Pedro dice lo siguiente acerca de esta salvación, de la cual ellos, esos hermanos perseguidos, angustiados, con muchas aflicciones y dificultades, ellos, de esa salvación de la cual ellos tienen la oportunidad y la gracia de experimentar, dice Pedro que acerca de esta salvación, no solamente Pedro habla,
sino que incluso los profetas hablaron de esa misma salvación. Imagínate eso. Qué extraordinario. Pedro habla a una audiencia que su mayoría no era judía, era gentil. Y Pedro le dice a esa mayoría gentil, mira, esta salvación fue hablada, fue señalada incluso desde el Antiguo Pacto. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban acerca de algo. ¿Y de qué estaban hablando? De esa salvación que ellos tenían en ese momento. Incluso también un judío cristiano podría ver una trayectoria y una continuidad en la Escritura. Seguramente, si has leído la Biblia, te das cuenta que hay muchas historias, ¿cierto? Tenemos libros narrativos, libros históricos, libros de poesía, libros de poesía y canto, como lo son los salmos. Y quizás uno puede pensar que la Biblia es algo así como unas piedritas, ¿no? En un arroyo, que están separadas una de otra y tú tienes que saltar para poder llegar a la siguiente. Quiero decirte que eso no es la Escritura. Que la Escritura, la palabra de Dios, el antiguo pacto, esa parte no que tenemos en nuestras Biblias, la primera parte, la primera sesión, que es bastante grande y extensa, tenía una sola narrativa, una sola historia. Y en esa historia, ¿sabes quién era el protagonista? Cristo. Cristo, sí. Dice Pedro que de esta gracia, de esta salvación, estos hombres hablaban. Pero dice que diligentemente inquirían, buscaban. ¿Pero qué estaban buscando? ¿Qué estaban tratando de escudriñar? Están tratando de buscar a una persona. Trataban de entender y conocer por medio del Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, de qué hombre estaba hablando y en qué tiempo todas estas cosas habrían de suceder. Algo que podemos ver acá en este primeros 2 versículos, que es algo muy interesante, hermano, y que no debe ser ignorado, es el anhelo, la pasión que los profetas tenían por aquello que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, les estaba comunicando a ellos. Hermanos, estos hombres, sí, los profetas, tenían algo en sus mentes, tenían un deseo y una pasión. La palabra que usada como anhelo es una palabra que en el texto original también se usaba para la palabra pasión, fuego. Hablo de un calor, ¿no?, que se siente en el corazón. Yo sé que usted tiene calor ahorita, yo también tengo bastante, pero hablamos de un calor interno, de algo, de una pasión. Podemos decir de alguna manera que puede ser comparado o tratar de buscar un ejemplo con eso que usted sintió cuando usted vio a la que ahora es su esposa o su esposo. Algunos hablan de mariposas en el estómago. Yo no sé qué es eso. Seguro que yo nunca he sentido mariposas ahí. Las mujeres quizás lo podrán decir, no sé. Algunos hablan de amor a primera vista. Pero el hecho es que esa pasión, o lo que algunos llaman incluso algo de obsesión, que controla tus pensamientos, todo lo que tú haces. Ya tú no eres Jesús el solitario, el que vive para sí mismo. Ahora tú eres Jesús o Pedro o Juana, que vive para otro, que vive detrás de otro. Hermano, una pasión, un anhelo tan profundo como este era que los profetas tenían. Dice que vemos los profetas haciendo grandes cosas, milagros, prodigios, de los cuales una vez se dice, oye, me hubiese gustado estar ahí, poder ver ese momento tan extraordinario. Imagínate leer Éxodo, ver las plagas, todo esto, ese mar inmenso abriéndose. Yo no sé, cuando yo era pequeño, yo decía, oye, qué bueno hubiese sido ver eso, ¿no? Estar ahí con Moisés.
y poder ver todas estas cosas tan impresionantes. Pero hermano, interesantemente lo que Pedro quiere tratar de mostrarnos es que esos grandes profetas de Dios, que fueron usados poderosamente por Dios, tenían un anhelo y una pasión. Y era ver y conocer lo que tú y yo ahora conocemos y vemos claramente, a Cristo. Qué extraordinario es considerar esto. Y todo lo que ellos recibían de parte de Dios era todo para comunicar, señalar y anticipar la maravilla, el hecho histórico glorioso que habría de suceder. Cuando hablamos de cómo la Biblia, el Antiguo Testamento apunta a Cristo, las profecías apuntan, tenemos por lo menos los siguientes estudios. En el ámbito de estudios bíblicos, se estima que existen entre 300 y más de 400 profecías del Antiguo Testamento. Escucha bien, 300 hasta 400 profecías del Antiguo Testamento que apuntan directamente a Cristo. O sea, ni siquiera estamos ignorando un poco las que son no tan claras, que son alusiones. No, hablamos de las directas. Directas hay de 300 a 400 textos de la Biblia que apuntan directamente a Cristo. Y un teólogo americano tenía un libro llamado la Enciclopedia de la Profecía Bíblica. Identificó 191 predicciones mesiánicas y sumando con otros pasajes y detalles particulares se suman más de 300 menciones. Tenemos profecías de la vida, del ministerio de Cristo. Tenemos profecías de su muerte y su resurrección. Tenemos profecías acerca de su segunda venida y su victoria final. No, tenemos textos de la vida de Cristo, de su muerte y de su resurrección, incluso de su segunda venida, de su venida gloriosa, que aún todavía nosotros como iglesia esperamos y anhelamos ver. Tenemos profecías en Miqueas 5:2 acerca de su lugar de nacimiento. Tenemos profecías en Zacarías 9:9 acerca de la entrada triunfal de Cristo, que fue una entrada humilde. Isaías 53:5 habla de la expiación por el pecado. Dice, molido fue por nuestros pecados. Salmo 22, 16 al 18, se habla de la crucifixión y escarnio de Jesús. Salmo 19, 16, 10, Isaías 53, 10, habla de su resurrección. Daniel 7, del 13 al 14, habla del retorno en gloria. Isaías 9, del 6 al 7, y Zacarías 14, 9, hablan acerca de su victoria y su reinado final. Y así pudiéramos pasar, hermanos, toda la mañana y el día leyendo y comentando muchos textos de la Escritura, profecías del Antiguo Testamento que estaban hablando de Cristo. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento tenemos otros señalamientos y otros que apuntan al hecho de que esto se había cumplido. Y un ejemplo muy claro es el Evangelio de Mateo, debido a que fue escrito a judíos, por lo cual hay una palabra que Mateo usa en muchas oportunidades y es, esto sucedió, ¿para qué? Se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿No? Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, Mateo 4, del 14 al 16, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Nectalí. Y así hallamos tantas otras alusiones que hace Mateo a los profetas del Antiguo Testamento. Y no solamente eso, hermano. Jesús mismo habló y declaró que las Escrituras hablaban de Él. Hermano, es muy claro, es evidente que la Biblia, si este libro que tienes en este momento en tus manos, que debería abrirse todos los días, al levantarte,
durante el día y al acostarte, este libro, hermano, es cristocéntrico. Y por eso preguntas absurdas me parecen que son absurdas, porque son preguntas que no le debes hacer a la Biblia, porque no te va a dar respuesta de ellas. Por ejemplo, yo conozco personas que tratan siempre de desacreditar la inspiración de la Escritura, que comienzan a decir, y mira, ¿de dónde salieron los negros? Yo no sé. Y mira, pero Adán y Eva eran unos negros, unos blancos, porque no están los negros, están los chinos, los rusos. Hermano, ¿usted sabe? ¿Y por qué no sabe? ¿No ha leído su Biblia? Claro que sí, usted la lee igual que yo, pero la Biblia no me dice a mí, o no busca explicarme a mí, esos tipos de cosas. Ay, pero ¿por qué, hermano? Porque la Biblia no se trata de explicar dónde salen los chinos, los rusos, dónde salen los negritos. No. La Biblia se trata de Cristo. Trata de presentarte, de hacerte ver la gloria de Cristo. Y la esperanza tan especial, inigualable, que solamente esta historia, la historia, puede traer a una humanidad, a un mundo quebrantado, a un mundo perdido por su propio pecado. Así que cada vez que vengan esta gente así, ¿sabe? Esos maliciosos, malintencionados, usted dígale, mira, la Biblia habla de Cristo. Y eso es lo más importante. ¿Sabes por qué? Porque ese Cristo es el que tú necesitas para salvarte. Eso es todo. Mata el piojo de esa forma, se puede decir. Y por esta razón, hermano, si tú al leer tu Biblia, que espero que lo estés haciendo, al leer tu Biblia, sin leer la Escritura, el pasar tiempo con ella durante la mañana, la noche, durante el día, no te lleva a ti a amar más a Cristo y hallar en Él gozo y descanso, entonces no la estás leyendo bien. Algo estás haciendo mal. Y por eso yo creo que a veces tenemos años en el Evangelio y decimos, no, te preguntan, ¿tú sabes leer la Biblia? Y dices, claro, yo la leo, sí. Y orar, por supuesto. Yo nací en un hogar cristiano. ¿Realmente sabes leer la Biblia? ¿Realmente sabes orar? El punto acá es que si la Biblia se trata de Cristo, la gloria de Cristo, de lo glorioso que es esta historia, que ellos ni siquiera entendían muy claramente, pero sin embargo el Espíritu de Cristo les comunicaba para que fueran anunciando, anticipando ese hecho maravilloso de la encarnación de Dios mismo, de Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, si es así, ¿por qué entonces estar en la Escritura, escucha bien, leyendo el Antiguo Testamento, no te hace a ti amar más a Jesús? Contemplar su gloria, su honor, su dignidad, su valor, si de hecho la Escritura te da a Cristo. La Biblia toda te da a Cristo y te muestra lo glorioso que es esta salvación. Esta salvación. Hermanos, estos hombres vivían indagando, buscando, tratando de entender y conocer esto. Pero mira lo que dice Pedro. Y lo que Pedro dice es que esto no era para ellos, sino para nosotros. Y de esta forma vayamos al segundo punto, donde hablamos de lo que sí pueden ver, ¿no? Que pueden conocer. Claramente esto que se estaba comunicando a través del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu de Cristo estaba en ellos y le comunicaba estas verdades. Pero dice Pedro, se les dijo, no se dice cómo, pero dice que Dios le comunicó a ellos a través de ese Espíritu Santo que esto no era para ellos. Que estaban, escucha bien, administrando las cosas, pero no era para ellos.
¿Era para quiénes? Para ellos, lo que Pedro le está escribiendo, pero también, claro que sí, para nosotros. Los profetas, podemos decir que solo tenían piezas. Tenían piezas de una escena gloriosa, grande. Cada profeta tenía una pieza. Y por lo tanto, como tenían una sola pieza de todo un rompecabezas, no podían ver y contemplar claramente y completamente aquello por lo cual ellos estaban trabajando, estaban sirviendo. Pero ¿sabes qué, querido hermano y amigo? Ya ese rompecabezas, esa escena fue completada. Ya lo que ellos querían ver y conocer y entender, tú y yo ahora lo vemos y lo conocemos, hermano. ¿No te parece eso glorioso y maravilloso? Algo similar hace el autor de la Epístola de Hebreos cuando trata de mostrar a ellos cómo se vivía bajo el antiguo pacto. Y luego ellos les muestra de esta forma cuán glorioso y maravilloso es el nuevo pacto, la gracia, el acercamiento, la bondad que se halla, que se tiene en el nuevo pacto, que sabemos que ese pacto es posible por la sangre de Cristo. Y les dice, oye, pero ¿qué hacen tratando de volver atrás si lo que es mejor ya lo tienen ya? ¿Cuánta necesidad, hermanos, es que se nos diga regularmente que lo mejor ya lo tenemos? Que lo más glorioso, lo más hermoso, lo más valioso en este mundo lo tienes, hermano. Lo tenemos en Jesús. Un hombre de Dios preguntaba lo siguiente, y quiero preguntarlo también a ustedes. Si se te diera la oportunidad, de tener una vida sin dificultades, sin sufrimiento, sin enfermedades, sin adversidades, pero sin Cristo, te pregunto, ¿lo aceptarías? ¿Escuchaste bien? Una vida sin dificultades, sin problemas, esta vida terrenal, ojo, esta, terrenal. Todo te va bien, todo vas a prosperar en todo, no va a haber problemas, pero sin Cristo. ¿Lo aceptarías? Yo creo que debemos pensar muy bien, hermano, y no ser ligeros para decir, sí, digo, no. Pero seguramente uno dirán que sí, ¿no? Hay que meditar mucho eso, hermano, porque si mi respuesta es, no, hermano, ¿cómo se cree usted? Pero entonces, ¿por qué razón vives ahora pensando que algo te falta? ¿Por qué entonces vives afanado persiguiendo las cosas de este mundo como si en ellas estuvieran tu salvación y tu pleno y verdadero descanso? ¿Por qué nos hallamos como el salmista, ¿no? Viendo a los impíos prosperar e envidiarlos? Decir, wow, pero ellos hacen el mal, viven como le da la gana y mira cómo prospera, cómo crecen. Mira la fortuna, mira la fama, mira el dinero, las comodidades. Y yo, Señor, Señor, yo trato, Padre, pero es que me equivoco, Señor, pero tú conoces mi corazón. Y mira, aquí estoy en Venezuela, pasando trabajo. Ay, creo que todos hemos llegado a sentir eso, hermano. Pero es ahí donde quisiera que, siendo sinceros, pudiésemos volver al lugar del cual nunca nos debimos haber movido. Porque cuando todo comienza, cuando las cosas comienzan, las cosas son increíbles. Piensa en este momento, cómo fue ese momento en el cual entendiste, conociste y dijiste, wow, soy salvo en Jesús.
¿Cómo fue ese momento de conversión, esos primeros pasos? Seguramente de un gozo, una alegría, un enamoramiento hacia Cristo. No podía dejar de hablar de Él, de comunicar esto incluso a otras personas. Y ahora te pregunto, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo caminas ahora? ¿Acaso Cristo ha dejado de ser glorioso o valioso? ¿Acaso su valor se ha devaluado? ¿O no será que tus ojos se han colocado en otras cosas? ¿Será que tus ojos hoy pasan tiempo deleitándose, observando o colocando su esperanza en aquello que dice el Señor que perecerá? Necesitamos ver lo que Pedro quería que los hermanos de estas regiones de Asia vieran, hermanos. Y es el privilegio. Escucha bien, privilegio, el gozo que tenemos nosotros, que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento tuvieron. ¿Imaginas a los profetas del Antiguo Testamento, los santos del Testamento en los cielos diciendo, era eso? Sí, era esto lo que querías que... eso es lo que yo no entendía. O Cristo, o Dios, ¿es eso? Estarían asombrados, con la boca abierta. Y muchas veces nosotros, la iglesia, acá, viendo, sintiendo estas verdades, conociéndolas de primera mano, no nos asombramos, somos fríos. Y me disculpas, pero la reforma real no es una reforma fría. Si hablamos de reforma, hablamos de cambio. Y cuando Dios cambia un corazón, es para dar un corazón que sí se puede deleitar y gozar en el Señor. Que sí se goce en Él, que en Él está realmente su esperanza. Y por esa razón, hermano, el argumento dice, solamente cuando miras a Cristo vas a experimentar gozo. Solo cuando ves a Cristo, contemplas a Cristo, conocerás esa dicha y ese gozo, ese deleite y esa alegría de saber que tienes a Jesús. Y que aunque hoy sufres, aún viendo a Jesús, viste que ese Jesús también sufrió. Él pasó por el valle de sombra y de muerte, pero no quedó en él. Porque luego de haber muerto, resucitó entre los muertos y ahora se encuentra ante la diestra del Padre. Hermano, ver a Cristo, contemplar a Cristo es ver eso. Ver a un Cristo victorioso, a un Cristo vencedor. Y por esa razón, deberíamos preguntarnos, ¿cuántas veces en la semana, cuántas veces en el día nosotros indagamos, reflexionamos y meditamos en lo que nos pasa en esta vida terrenal a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo? Porque mira lo que el texto dice, que incluso los ángeles deseaban mirar, desean contemplar lo que nosotros ahora vemos y conocemos. Esta palabra aquí, mirar, es una palabra que también en el original comunica una mirada atenta, una mirada fija. No es como que una mirada aleatoria, descuidada. De hecho, aquí yo estoy mirándolo a todos, los miro a todos, pero no es que me quede fijamente mirando a alguien. Antes acostumbraba a hacer eso y después la persona pensaba que tenía algo contra ella. Así que si usted por alguna razón llega a decir, hermano, Jesús me ve mucho a mí y piensa que tengo algo, hable conmigo, por favor. Seguramente no es así. Estoy aquí observando a todos, viendo hacia allá, hacia acá, porque
hablo con ustedes de parte del Señor, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Pero no me quedo fijamente mirando a alguien. Y el texto dice que estos ángeles sí ven fijamente algo. Y lo que ellos ven fijamente, con atención y asombro, es como esta historia, como este misterio se es revelado. Cuando uno piensa en los ángeles, obviamente pensamos en ángeles muy poderosos. Son poderosos y capacidades que nosotros como hombres en el pecado tenemos obvias limitaciones. Bueno, esos ángeles poderosos también tienen un tema en particular que les llama la atención y que no pueden dejar de observar y mirar. ¿Y sabe qué es eso? Es la salvación. Porque eso es algo que ellos no conocen, hermano. Es algo nuevo, es algo que solamente por medio de esa salvación y esa obra y ese plan salvador y redentor conocen atributos, aspectos del carácter de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo, que no pueden conocer de otra forma. Podemos hallar muchas referencias en la Escritura acerca de los ángeles y ver cómo ellos tienen un lugar en esta trayectoria o esta revelación del plan redentor de Dios. Porque ellos son servidores. Hallamos, por ejemplo, en el huerto cuando Adán y Eva son expulsados, que luego, ¿qué quedó ahí? Unos guardianes, ¿cierto? ¿Qué eran? Ángeles. Una espada desenvainada, recordando así que la única forma en la cual podíamos volver al huerto era que alguien fuera traspasado para estar ahí. Seguimos avanzando más adelante y vemos que en el momento, incluso un poco antes de eso, que cuando el Señor le da indicaciones a Moisés de cómo se debía levantar este tabernáculo, ¿qué había en el lugar santísimo? ¿Qué había? Ángeles. Y el lugar en el cual ellos estaban, la posición que tenían, era la de estar contemplando, estar observando. Más adelante, cuando Cristo resucitó entre los muertos, en esa tumba vacía, se dice en los evangelios que se vio en el lugar vacío en el cual Jesús estaba, 2 ángeles sentados. Primera vez en la Biblia que se dice que un ángel está sentado. ¿Y qué estaban haciendo? Dice que uno estaba en un extremo y el otro en el otro. Es como que si la imagen, esa imagen borrosa de los patrones, de las indicaciones que se le daban a Moisés, se ve otra vez ahí, plasmada. ¿Y qué crees tú que estaban haciendo los ángeles ahí sentados? Hermano, ellos estaban contemplando. Estaban observando con asombro lo que había sucedido. Hermano, aún todavía quiero decirte que los ángeles miran con atención lo que sucede aún todavía aquí en la iglesia de Cristo. Hoy los ángeles podemos decir que están observando, no solamente Cristo está en medio de nosotros en el día del Señor, sino que también los ángeles son espectadores atentos de lo que todavía el Señor hace en su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Y tú dirás, hermano, ¿tú dónde sacas eso? Efesios 3:10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora presente, dada a conocer, ¿por medio de qué? Por medio de los reels, de los canales de YouTube,
de los seminarios, de los cursos y talleres para eclesiales. No, hermano. Si no, escucha bien, por medio de la iglesia. Iglesia. Escuchaste bien eso, iglesia. Pero ¿a quién? ¿Quiénes aprenden de la sabiduría, del conocimiento de Dios? Dice Pablo, a los principados y potestades en las regiones celestes. Los ángeles están atentos a lo que pasa en la iglesia y lo que Dios hace en su iglesia, porque por medio de la iglesia ellos conocen más al Dios que ellos adoran y exaltan. A ese Dios cuyo celo les consume como un fuego. Porque así se habla de los ángeles. Son muy celosos. Son muy entregados. Pero mira todo esto, hermano. Este glorioso regalo, este gran misterio y esta historia redentora predicada y anunciada. Y ahora todavía estamos en esa trayectoria porque todavía la historia no ha acabado. Todavía no ha acabado. Y por eso Pedro en el siguiente pasaje habla de la segunda venida de Cristo. Que todo esto, primero, dice, no fue para los profetas, aunque ellos querían ver y conocer esto, querían ver. No era para ellos, no era para ellos. También los ángeles, esos ángeles poderosos, majestuosos, celosos, también observan con atención todo esto. Pero tampoco es para ellos, no era para ellos. Todo esto de lo cual hemos hablado, que es glorioso, maravilloso, es, dice el texto, para nosotros. Por lo tanto, quisiera preguntarte, a la luz de todo esto, ¿no te parece, hermano, que somos dichosos y bienaventurados? De ahora, como dice el autor de Hebreos, no con un velo, no como con una sombra, sino que ahora vemos cara a cara, a rostro descubierto, la gloria de Dios. Porque si tú quieres conocer a Dios, disfrutar de Dios, tienes que ver y contemplar a Cristo. Tienes que mirarlo a Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo esto funciona? ¿Y cómo esto cambia la forma en la cual yo debo vivir? Pues creo que de muchas maneras, hermanos. Pero una muy importante es darnos cuenta que en este mundo, sí, tendremos muchas aflicciones, muchas dificultades, muchas pérdidas. Que incluso nosotros como cristianos no estamos exentos de morir, incluso trágicamente, un accidente, en un asunto lamentable, algo muy malo. O sea, a veces, como comentaba con alguien, uno de forma implícita, uno se dice a sí mismo que un cristiano no va a morir así, en un accidente, en otro tipo de dificultad, pero hermano, no es así. Todos estamos igualmente en este mundo caído, donde cosas como esta pasan, nos enfermamos, perdemos a seres queridos, seres amados. El sufrimiento es inevitable y Cristo nunca prometió que seríamos salvados o guardados de Él. Más bien fue franco y muy claro: si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Pero Jesús no simplemente dice, bueno, vas a sufrir. No, te dice, te he entregado algo tan maravilloso, tan glorioso, que hace que el sufrimiento temporal en este mundo sea insignificante. Por esta razón, hermanos,
Si en este momento te sientes mal, te sientes cansado, te sientes agotado, sientes que como que estás viviendo y no sabes a dónde vas, no sabes realmente qué estás haciendo, dónde estás, a dónde voy, sientes que haces las cosas en automático, las haces por hacer, sientes que los problemas te están angustiando, te están hundiendo. Quiero hoy recordarte y decirte que estás así no por los problemas, no por las dificultades, sino porque tus ojos no contemplan, no observan, no se deleitan en aquel que siempre ha sido nuestra única esperanza, Cristo el Señor. La única esperanza, la única. Por eso, como le decía a alguien, creo que las aflicciones y las pruebas son realmente necesarias, aunque nos duelen mucho, porque nos recuerdan nuestra necesidad de algo mayor, de algo mucho más grande. C.S. Lewis decía que esa sed interior del alma que es insatisfecha, dice, él meditaba y decía que esa sed no es satisfecha, no por culpa de las cosas que no la llenan, sino más bien porque esta sed fue hecha para algo mucho más grande. Esa sed que hay en el alma del hombre, incluso en ti que no eres cristiano, en ti también hay una sed. Tu alma también está agonizando, está clamando por algo mucho mejor. Solo que tú tratas de silenciarla con cosas, incluso con religiosidad. Bueno, yo leo la Biblia, yo estoy aquí en la iglesia. No. Tú necesitas algo más grande que eso. Todos necesitamos algo mucho más grande. Y es que esta sed que tenemos es una sed insatisfecha, al menos que conozcamos y veamos y contemplemos a Jesús. Por eso quiero recordarte una vez más, la religión verdadera, la fe verdadera es una fe relacional. Eso es lo principal, hermano. Sí, hay tantas cosas que hacer y podemos hacer y Dios nos ha llamado a hacer, pero antes de ir a hacer, necesitas intimidad. Necesitas relación con Dios. Y debemos de pensar de que me siento así, estoy mal porque me traicionaron, porque me dejaron, porque incluso a veces uno dice, porque me falta crecer más, ser más maduro, ser más espiritual. Estoy así porque me falta este ministerio, me falta un mejor sueldo, me falta una mejor relación. No. Tu alma, todos necesitamos es a Jesús. Y por eso Jesús dijo algo muy importante, hermano. En este mundo tendrán muchas aflicciones. Pero al final dice lo siguiente, confía, porque yo he vencido al mundo. Hermano, esta vida es fugaz, es temporal. Date cuenta qué tan rápido pasan los días, hermano, amigo. Y cada día que pasa, cada día que se nos va, es un día más cerca de lo que vendrá. Y lo que viene, hermano, es ese momento culminante, ese momento final, glorioso, en el cual Cristo el Señor reinará. En donde, como dice la palabra de Dios, ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Ya no lo habrán. Ya no habrán más enfermedades, no habrán más problemas económicos, no habrán más dificultades y problemas con tu vecino, con tu amigo o con tu hermano en la iglesia porque es otro pecador como tú. No habrá traición, no habrá persecución, no habrá engaño, mentira. No habrá nada de eso, hermano.
Por lo tanto, la única forma en la cual tu corazón puede ser consolado y puede ser animado es viendo y contemplando esas cosas. No pasando tiempo buscando generar un plan perfecto. Ser tu propio Salvador. Al final de todo esto, el asunto es el siguiente. Solamente cuando vemos a Cristo, lo disfrutamos de Él. Solamente cuando vemos quién es Él y lo glorioso que es Él y lo que Él ha logrado para nosotros, para nuestro gozo, nuestro deleite, podemos decir, aún en el peor momento, mi vida es Cristo. Porque el Señor lo dijo, esta es la vida eterna. Esta es la vida plena. Es la vida real que Dios quiere que vivamos. ¿Y cuál es esa vida? Que te conozcan a ti, pero también a mí, aquel que tú has enviado. Hermano, con esto voy terminando, con estas preguntas y aplicaciones para reflexionar. Hermano, ¿qué tanto ves a Cristo? ¿Tus ojos están puestos en Jesús? ¿Puedes decir que en la semana tú pasas tiempo reflexionando y meditando en el Evangelio? Si tu respuesta es, bueno, a veces, bueno, muy poco, ahí está el problema. Porque mira bien que donde tú colocas tus ojos, ahí tú colocas tu esperanza. Ves aquello que tú consideras que es valioso. Por lo tanto, si esto es cierto, pídele a Dios, clámale a Dios. Es algo por lo cual incluso deberías llorar a Dios. Que Él encienda nuevamente tu corazón por Él. Como siempre he dicho y lo digo nuevamente, si quieren orar a algo por este siervo, igual que ustedes tendrán muchas necesidades, ¿no? Pero la principal y más importante es que mi corazón arda por Jesús. Creo que algo que todos deberíamos clamar y pedir a Dios que suceda, querido hermano y hermana. Es nuestra principal y mayor necesidad ver y conocer cada día más a Cristo y que nuestra relación con Él sea dulce, sea un deleite. Que digamos, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Que podamos sentir esa verdad, no simplemente teológicamente desarrollarla y dar texto y texto. No, tú sientes eso, tú conoces eso. Es lo que queríamos buscar vehementemente ante el Señor. Y querido amigo, tus ojos no funcionan. Sí, no te sirven, al menos para ver y contemplar la verdadera gloria de Jesús. Porque el texto lo dice, que fue el mismo Espíritu Santo que operó para que nosotros hoy podamos ver a Cristo glorioso. Por lo tanto, ese mismo Espíritu Santo que inspiró el antiguo pacto, que inspiró todas las escrituras, como dice 2 Timoteo 3:16, ese mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu Santo que debe trabajar para que tú puedas ver y conocer a Jesús. Por lo tanto, pide a Dios que su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, obre a tu favor, para que también puedas ver y conocer al único que puede ser tu verdadera esperanza y gozo. Porque el sufrimiento es temporal, esta vida es temporal, tu juventud es temporal, tu familia es temporal, tus oficios, tus trabajos, todo eso es temporal. Sin embargo, Cristo y sus promesas son eternas.
Así que hermanos, amigos, todos corramos siempre en búsqueda de Jesús.